Mis queridos gatitos, hoy vamos a hablar de acosadores y lo relacionaremos todo con Halloween, que lamentablemente va a ser prohibido en Rusia. Y es una verdadera lástima, porque cuando trabajo con mis clientes y pacientes sobre el miedo a la muerte, el miedo a la vida y diferentes fobias, les pido que dibujen ese miedo, que se imaginen siendo ese miedo, que se disfracen de ese miedo. Y de esta manera, esta tradición anual en realidad nos ayuda a conocer mejor nuestros propios miedos. En este periodo se transmiten muchas películas de terror, ya que forman parte de nuestra vida. Así simplemente rechazarlo, satanismo, apagarlo todo. En mi opinión, eso es como mínimo aburrido. Por cierto, escriban en los comentarios qué opinan ustedes sobre Halloween. Hoy grabo este video, es 31 de octubre y probablemente lo publique el domingo ya en noviembre. Pero todavía queda como un cierto ambiente y una especie de aura, por así decirlo, de estos días. Por eso el tema del stalking y nuestros miedos es perfecto para este momento. Por favor, escriban si alguna vez han sido víctimas de stalking o si ustedes mismos han tenido la idea de seguir o vigilar a alguien. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de ser un voyeur? Por ejemplo, a veces siento la necesidad de comprar un catalejo y observar a mis vecinos chinos que viven enfrente. Aquí hay enormes rascacielos alrededor de mí y esos departamentos lujosos de 2 pisos los compraron los chinos. Y pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no comprar ese catalejo y empezar a mirar todo eso, ¿no? Observar, analizar, como si fuera un reality show? Porque en la mayoría de los casos el acoso tiene varias formas. Nos vamos a acercar a ellos. Ese juego siempre es como la emoción y el miedo de ser atrapada. Por cierto, todos ellos tienen mucho miedo. Son unos cobardes, por eso su tarea es avisar sobre ellos de inmediato y con fuerza. No se victimicen más, ya lo son. Si un acosador te eligió, si un agresor te agarró, se aferró a ti, ten en cuenta que tienes mucho de esa actitud de víctima. Y tu tarea es trabajar bien esa parte con un psicólogo. De lo contrario, si no es este, será otro acosador o abusador quien se cruce en tu camino. No quiero caer en el victim blaming ni culpar aún más a la víctima. No se trata de culpar, se trata de trabajar internamente con la parte de víctima. Porque cuando tienes miedo, el agresor se excita aún más. A él le gusta mucho más eso que cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a jugar ese juego en su contra. Tú misma te conviertes en la acosadora. Y cuando vemos alguna película de terror, siempre le digo a mi hijo, ahora imagina que eres tú, ese payaso que está haciendo eso. Eres tú el tiburón que ataca. No te están atacando a ti, tú eres quien ataca. Libera tu ira, libera tu energía, tu valentía, tu vida, tu poder. Soy grandiosa, yo soy la que va a devorar, no la que será devorada. Así es, mis gatitos queridos. Vamos avanzando poco a poco y por etapas, despacio porque hay acosadores. Eligen a un compañero de viaje y lo siguen 1, 2 o 3 meses, luego se aburren. Además de que pueden seguirlo, simplemente lo eligen entre la multitud y lo vigilan. Además de seguirlo, investigan todas sus redes sociales y buscan en directorios datos exactos como nombre, apellido, segundo nombre, lugar de trabajo y fecha de nacimiento. Bla, 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 es como un juego de espías. Él se cree que la gente 007 es un comportamiento inmaduro e infantil. Cualquier acosador que analicemos, existen muchos, pero se distinguen 5 o 6 tipos. Esta psique inmadura es característica de cualquier acosador. No importa si es alguien que busca cercanía o algún tipo de vengador, porque también puede ser un vengador. Los entiendo, soy muy vengativa y a veces pienso, ojalá no termine siendo una acosadora. Me siento tan identificada y lo entiendo perfectamente. Si no tuviera familia, ni mi carrera, ni trabajo, ni una vida interesante, fácilmente podría quedarme atrapada en eso. Cada acechador tiene ese elemento de quedarse atascado. Puede quedarse atrapado en eso, hundirse, quedarse estancado. Es como un componente algo epiléptico. O sea, no cualquier persona es capaz de observar eso durante horas. Yo, por ejemplo, pasé toda mi infancia sentada junto a la ventana, ¿no? O sea, me sentaba en el alféizar y simplemente observaba a los transeúntes
Me gustaba ver cómo ese señor, por ejemplo, estaba fumando a un lado, cómo pasaban los tranvías. Vivía en la avenida Mali, antes llamada Shchorsa, en Leningrado. Ahora se llama avenida Mali. Me sentaba a ver pasar a la gente mientras esperaba a mi mamá y podía observar eso durante horas, ver ese reality show. Cuando estaba sentada en clase, en vez de estudiar, observaba, por ejemplo, qué aretes se había puesto ella. Me preguntaba qué habrá desayunado hoy. Esa es mi maestra. ¿Y con quién vive ella? Y este es su departamento, ¿cómo es? ¿Cómo lo tiene amueblado? Y te vas, te vas, te vas, te vas. O sea, prácticamente cualquier acosador tiene una imaginación tan rica que ya deja de darse cuenta de dónde está la realidad y dónde está su mundo imaginario. Y en ese mundo imaginario él realiza y compensa todas sus necesidades. ¿Y cuál es la dificultad real de todo esto? Que le cuesta aterrizar y disfrutar de su propia realidad, porque él desaparece. Aunque puedan tener un trastorno de personalidad narcisista, también podrían ser sociópatas, psicópatas o incluso personas con autismo, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o episodios depresivos. Por ejemplo, un esposo rechazado que ama a su esposa y quiere recuperarla ha caído en depresión. Y en esa tristeza, de alguna manera perdió su sentido de la realidad y entonces empieza a seguirla, a vigilarla, a acosarla. Estas personas vivieron juntas varios años y tuvieron 2 hijos saludables. Y por eso, por un lado, como que no te atreves a llamarlo acosador, porque es su esposo, pero por otro lado su comportamiento ya es prácticamente criminal. En Rusia no hay una ley sobre el acoso, lo cual es un error. Por cierto, quiero dirigirme a todos los policías. Díganme, por favor, ¿reciben ustedes estas denuncias? Entiendo perfectamente que tienen mucho trabajo, que están muy ocupados. Hay muchos asesinatos, los crímenes más terribles, maníacos. Una niña está junto a mi ventana, pero no hay tiempo para ella. Aquí, por ejemplo, un pedófilo violó a un niño, o sea, algo que parece aún más aterrador. Pero de todos modos, tengo una pregunta para ustedes. Si esto le pasara a sus hijos, es decir, si alguien empezara a acosar a su hijo, ¿qué harían ustedes? Y de hecho no solo me dirijo a la policía o a los jueces, sino que ahora me estoy dirigiendo a todos ustedes. ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿Cómo reaccionarían? Por favor, díganme. Daré las recomendaciones después, porque si hablo como madre diría, ay, bueno, yo contrataría a personas que le explicarían todo y él lo pensaría bien sobre si debería él cuidar a mi hijo o mejor no debería hacerlo. ¿Verdad? Esa es solo mi primera reacción, por así decirlo. Contrata personas para que aclaren, expliquen todo y se aseguren de que todo sea muy detallado, claro y comprensible de una vez por todas. Quitarles las ganas de hacer algo así. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Escriban cada uno ahora en los comentarios. Si esto le estuviera pasando a su hijo, ¿qué harían? Escriban. Entonces, si hablamos de este retrato de los acosadores, sí, y ahora quiero centrarme en esto, porque bueno, con la víctima todo está claro. Vives como si estuvieras en el infierno año tras año. Es una auténtica pesadilla. Dejas de pertenecerte a ti mismo y le tienes miedo a todo. Te crece la paranoia, empiezas a caer en estados depresivos, empiezas a comer mucho o a adelgazar. Sí, al contrario, no quieres comer. Dejas de salir de casa innecesariamente, te mudas constantemente, cambias tu número de teléfono. Esta vida en el infierno es realmente la de las víctimas. Todo eso se entiende. La gran pregunta concierne a los propios acosadores. Entender la naturaleza de este acoso, ¿no? ¿Para qué necesita una persona estar en esto? Entonces, vuelva a su mundo ilusorio y recuerde qué lo motiva o impulsa. Sí, puede haber diferentes impulsos, pero normalmente siempre provienen del mismo lugar. Tiene 2 sentimientos claros hacia la víctima. La ama mucho, pero también la odia. Y de ahí, de amar a odiar, solo hay un pequeño paso. Por eso, esto es muy interesante. Y como lo entiendo muy bien, es algo muy cercano para mí. Y repito, si no fuera por mi vida tan interesante, sería una persona más solitaria, porque son compañeros bastante solitarios, no tienen muchos amigos, no tienen un trabajo interesante. A menudo viven de algún tipo de ayuda social. Algunos son mantenidos por sus padres, a veces reciben un dinerito por hacer algo por ahí.
Porque fíjate, ellos dedican muchísimo tiempo a su acecho. No todos tienen ese tiempo, ¿no estás de acuerdo? Por eso necesitará ayuda por discapacidad, ya que suelen ser pacientes con esquizofrenia paranoide. Tiene una discapacidad y vive con su madre. Ambos reciben una pensión y él se compra trigo sarraceno y huevos. Tiene un objetivo, usted. Ya la sigue y ha creado 148 páginas. De noche, de día, todos recordamos la película, la serie Bebé Reno, que por un lado merece un análisis aparte, un video aparte, una película aparte, pero por otro lado no sé si volveré a esa película aparte. No hace mucho que por fin tuve tiempo para verla, por cierto. De hecho, la vi literalmente hace un par de semanas. Fue un error, debí verla y grabar este video antes. Hace 7 años grabé mi primer video sobre stalking. Entonces, si hablo de cuánto los entiendo, ahora voy a intentar explicárselos. Y ustedes pónganse en mi lugar, sientan esto con cada fibra de su alma, percíbanlo y vívanlo. Por ejemplo, yo tenía una doctora, ahora esto se llama acoso vengativo, que sí existe. También es un trastorno de estrés postraumático. Pueden ser muy vengativas y peligrosas. Por ejemplo, una doctora que tuve no se portó muy bien conmigo. Esa perra, Maximova, una desgraciada dentista. Pensé en ella años porque en el fondo soy muy vengativa. No lograba sacarla de mi mente, imaginaba golpearla, estrangularla, quemarla y cortarla. Así desahogaba mi ira contra esa mujer. Y me imaginaba enviando gente para que se encargara de ella, o incluso yo misma esperándola para atraparla. Así quedó mi orgullo, como una astilla clavada o un taladro que no dejaba de molestarme. Bueno, yo me encargaré de ti. Y si no fuera por lo involucrada que estoy en esta realidad, es muy probable que todo esto me lo hubiera inventado en mi cabeza. Hasta el punto de que la habría rastreado, habría encontrado dónde vive, habría conseguido su dirección y habrían empezado a hacer algo así. Eso me habría convertido en una verdadera acosadora, esa acosadora vengativa, por eso la entiendo. Yo misma soy esa acosadora, ya tengo un pie ahí. Solo un poco más y sería aún más traumatizada, más desafortunada. Me iré para allá. Escriban ahora, ¿no? ¿A quién le resulta familiar esto? ¿Quién entiende de lo que estoy hablando ahora? Bueno, tú no te vas a ir de mi lado. Y es como si no pudieras vivir, no puedes respirar, hasta que no lo hagas, hasta que no aplastes a ese desgraciado contra el asfalto. No puedes tranquilizarte, así de fuerte te tiene esto. Esto puede ser un trastorno de estrés postraumático. La persona ha sufrido tanto por culpa de algún tipo de compañero. A continuación, digamos que todavía hoy me pasa a menudo algo raro. Escriban, ¿quién más la tiene? Me quedo pegada en las redes sociales. Tengo algunas personas extrañas ahí. Y esas redes sociales pueden ser BK, la red social más caótica es BK. Allí encontraré alguna mujer. Bueno, la verdad es que no puedo decir mucho. Es simplemente la hija de una antigua profesora mía. Y empiezo a seguirla por alguna razón. Observar a su esposo. Veo que ese esposo se convirtió en su ex esposo. Luego tuvo un hijo y puedo hacer esto durante muchos años. Y pueden ser otros. Y luego me hago la pregunta, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Es como si una parte de mí faltara, como si no estuviera presente en ese momento, desapareciera. Y me uno a la familia de otra persona y vivo la vida de esa familia. Y si sabes, hubiera podido tener ese tipo de vida. Podría haber vivido allí, haber sido así, ¿verdad? O, por ejemplo, de repente empiezo a pensar en alguna pareja y me pregunto, ¿cómo será su vida allá? ¿Y cómo tendrá ella arreglado su cuartito? ¿Y cómo fue ella al trabajo? ¿Y si le cocinó alguna cosa o algo así? ¿Y si ahorita estoy caminando por ahí? En mi cabeza ando, toco y abro muebles. Estoy ahí, observo. O sea, como si fuera invisible. El stalker es invisible. Es como si me disolviera, no estoy, desaparecí.
y me invade un deseo irrefrenable, como si no pudiera controlarme, de ir allí, a ese lugar y ver cómo es allí, cómo es allí, cómo es allí, cómo. Déjenme entrar ahí. Quiero disolverme en eso, estar en eso, identificarme con eso, vivirlo. ¿Para qué lo quiero? Me resulta difícil incluso responder a esa pregunta, pero eso me pasa a mí. Y solo gracias a que en realidad, bueno, escucha, tienes esposo, 2 hijos, eres psicóloga clínica, mira, viajas por diferentes países. ¿Qué demonios te está pasando? Ah, sí. Aterrizamos. Pero si no tuviera esta familia, sería una persona solitaria. Bueno, si me hubiera soltado así, es muy posible que en mis propios sueños hubiera podido llegar muy lejos. Me viene a la mente esa bebé reno. ¿Recuerden la serie? Si no la han visto, véanla pronto. Se puede ver en una sola noche de un tirón. Son solo 7 episodios. Te sientas y la ves. Simplemente increíble. Simplemente te vas a quedar pegada viéndola. Y esta gordita seguramente recibía algún tipo de ayuda social. Ella perdió esa conexión con la realidad. Ese es el síndrome de Claire-Bolt, una erotómana. Ella se inventó en su cabeza que tenían esa relación. Lo pensé y estoy de acuerdo. ¿En qué? En la boda de los niños y todo. Espera, ¿quién mencionó boda? Si nos apresuramos pueden ser 3. Ya les puse nombres. Porque como ya lo he dicho, tienen mucha imaginación y dejas de entender. ¿Eso pasó en la realidad o lo soñaste? ¿O fue solo en tus fantasías? No está claro que fue real. ¿Él me dijo algo o envió algo? Pues sí, claro. Él me sirvió té gratis, sí, o Coca-Cola. Él siempre le servía, él hablaba con ella. O sea, había cierta atención mutua, una atracción entre ellos. De su parte también había cierto interés. Y como si él me hubiera dado una razón, a mí, una gorda, solitaria, una mujer abandonada que vive en la basura, que ha perdido el contacto con la realidad. A alguien con problemas mentales se le nota rápido por lo que ocurre a su alrededor. Pero pocas personas están en psicosis, ¿no? Hay un porcentaje de personas que entran en un estado psicótico, pero en realidad no es un porcentaje tan grande. Ellos simplemente tienen un trastorno de la personalidad y están más o menos en un estado adecuado. Ellos solo se permiten eso un poco, es un rasgo patológico. Él como que entiende con la mente que está acosando. Él entiende perfectamente que no debe hacerlo, que es peligroso. Él se esconde. No quiere ser atrapado. Él lo sabe y lo ve todo perfectamente. Y escucha y entiende. Y su otro lado dice, no, todo se puede. Y aquí hay otro elemento muy interesante. Conocemos muchos casos donde una chica dice, él me buscó mucho tiempo. La busqué toda mi vida, no te imaginas. La vi en la escuela y en 8º grado me enamoré. La cortejaba y me le acercaba. Y ella nunca correspondía. Ella me decía, déjame en paz. Solo era un sueño, solo mi sueño, ¿entiendes? La perseguí durante toda la escuela. Y le dije que tendríamos un hijo, seguro. Ella dijo, no, un hijo. Le dije, sí, hablemos. Ella dijo, déjame en paz, Shcherbakov, y cosas por el estilo. Entré al instituto junto con ella para estar cerca de ella. Y no entré ni nada porque soy tonto. Después, no sé, de alguna manera pasó. Y al final, simplemente siempre pensaba en eso y ya. Es como si un pensamiento se volviera real, ¿entiendes? Él me cantaba serenatas, lanzaba piedritas y escribía cartas de amor. Esa es mi abuelita. Por ejemplo, recuerdo a mi abuelita. Ella me contaba así. Escucha, pues tu abuelito, él me ganó por cansancio. Nunca lo amé ni quise estar con él, nunca lo esperé. De hecho, cuando Petia murió, me persigné y di gracias a Dios. Viví con él toda mi vida consciente y tuve 4 hijos con él. Pero él me conquistó justamente acosándome. Me esperaba en todas partes, no me dejaba en paz. Al final era la Unión Soviética. Me casé, tuve hijos y vivía mi vida. ¿Por qué no hay otro acoso? El acosador no tiene oportunidad. ¿Por qué nuestras mamás, abuelas y muchas tuvimos esa oportunidad? Y nos casamos con acosadores. Bueno, mi esposo, por ejemplo, que no es un acosador, es un hombre muy obsesivo, de esos que no te puedes quitar de encima, imposible. Va a insistir con oro, flores y no sé con qué más. Comprará un coche y llegará como un príncipe en un caballo blanco. Hará lo que sea para recuperarme. O sea, esa es su tendencia.
¿Y cómo puedo estar seguro de que no vivo con mi acosador o que mi abuela no vivió con uno? ¿Dónde está ese límite? Porque conocemos esas historias que él me perseguía, insistía, insistía y al final lo logró. Vivimos juntos años, nos divorciamos y él aún intenta recuperarme. Por eso en este momento él siente que no tiene la razón detrás de sí. Y este acosador amante que está enamorado, que se ha imaginado todas estas emociones, que como si dijera, no, todavía tengo esta perspectiva, todavía tengo esta oportunidad. Le escribí así, le pegué un chocolate en la ventana, le compré flores, la invité al cine. Lo estoy intentando ahora, intentándolo y un poquito más de esfuerzo y funcionará. Y a alguien le funciona. Está claro que hay, ¿cómo decirlo?, casos completamente patológicos de acoso. Por ejemplo, alguien que lleva haciéndolo 11 años, hay un reportaje estupendo de Ksenia Sobchak, no dejen de verlo. 3 víctimas de acoso, y aquí hay una de las víctimas, lleva 11 años acosándola. Danil Gugolko es mi expaciente. En cualquier grupo al que voy, todos saben que me está acosando. Un enfermo pervertido. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo así? 11 años de infierno. Enfermera, el niño tenía 12 años y le ponía inyecciones. Se enamoró. Muy a menudo los niños se enamoran de su maestra, se enamoran de su doctora. Nosotras, las mujeres, nos enamoramos de nuestros cirujanos plásticos. Varias amigas se han enamorado de los suyos. Incluso le pregunté a la esposa de mi cirujano plástico, ¿no sientes celos? ¿Cómo sucede esto? Porque todas las demás mujeres se vuelven locas por su cirujano plástico, pero eso no es todo. Por cierto, escriban quién se ha enamorado de su médico, de su asesor académico, de su profesor. Porque es una historia bastante común. Al idealizarlo, proyectamos transferencias y lo vemos como uno de nuestros padres, sin darnos cuenta porque es tan atento y especial. Por lo tanto, de esta manera me siento muy cercana a ellos. Estos acosadores son comprensibles. Ya mencionamos varios tipos, los vengativos y los acosadores. Simplemente estos pacientes con espectro autista no evalúan muy bien cómo deben cortejar, no entienden mucho y se comportan de manera algo inaceptable, cruzan límites, simplemente no entienden. No pueden probar esa realidad, no la reconocen del todo, no la perciben, no tienen esas habilidades adecuadas. ¿Quieres que te lama los talones? No, gracias. Te compré un regalo por 90 rublos. Puedes usarlo para varios propósitos, lo que prefieras. Y hay como una especie de tontería y cuando le dices que te deje en paz, él sigue insistiendo. Por ejemplo, existe este tipo, un pretendiente torpe. Existe ese tipo de acosadores. No es solo que se haya inventado algo. Podría haber sido algo bueno, pero después empezó a comportarse de manera inadecuada. Hay acosadores que ya son directamente muy peligrosos, acosadores criminales que llevan su asunto hasta el final. Sí, ellos ya, claro, son psicópatas. Sí, trastorno de personalidad antisocial. Sí, ellos puede ser que también sean sádicos. Sí, es un tipo de sadismo. Pueden ser diferentes tipos de desviaciones, esas mismas perversiones. Puede ser necesidades de tipo bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, y así sucesivamente. O sea, son personas muy peligrosas. Él busca a su víctima, realmente puede hacerle daño. ¿Son personas muy peligrosas? Personas de las que conviene alejarse. Pero si nos acercamos a nuestro bebé reno, de todos modos, vamos a tocar un poco ese tema. ¿Por qué? No puedo decir que todas las víctimas de acoso, y menos las mujeres, para que quede claro, aquí alrededor del 80% son hombres. Se clavan en este acoso y como un 20 o 15% son chicas, a ellas también les gusta cazar hombres. Y si son lesbianas, entonces una mujer también puede obsesionarse con otra mujer. Sí, así es. Entonces así está la cosa. Y si tomamos, por ejemplo, el caso de Bebé Reno, en cierto sentido él refleja un poco, pero en general el papel de la víctima en cierta medida. Simplemente él fue muy inteligente, era muy consciente de todo. Él veía su papel de víctima, veía su necesidad de ser violentado una vez más por su productor, que, ¿recuerdas? Sí, le destrozó todo el trasero, esos guantes. Y aquí se muestra muy bien cómo se accede a Hollywood en general. ¿Qué tuvo que pasar Brad Pitt?
Y si ves a Brad Pitt, parece un niño bonito y pequeño, ¿no? Tan dulce y tan encantador. Y no solo Brad Pitt, sino muchas estrellas. Los acosaron completamente. Ellos seguían en eso, una y otra vez. Sí, así es. Ese es un comportamiento de victimización. Y en consecuencia a él no le iba nada bien en su carrera de comediante. De verdad lo deseaba mucho. Y entonces llegó esa gordita y empezó a llenarle la cabeza. Lo hiciste genial y ganaste merecidamente. Tienes un montón de matices diferentes. Eres gracioso. Tienes mucho talento. Sin duda tienes un don para la comedia. Gracias. ¿Por qué darme las gracias a mí? Agradécete a ti mismo, a tu talento. Ay, qué guapo eres el más talentoso, eres el más inteligente, te quiero tanto. Y ella decía esas palabras tan importantes que él tanto quería escuchar. Ella le daba tanto, que después, cuando él la recordaba, se impregnó de ella. Empezó a vivir su vida, volvía a escuchar todos sus mensajes de voz, los analizaba, registraba toda su vida. Ya se volvió un fanático y un obsesivo, llenó toda la pared con notas. A dónde iba, dónde vivía, dónde dormía, toda su infancia y así sucesivamente. Estaba tan involucrado con ella, y este es un ejemplo claro de lo que puede pasarle a cualquier víctima en mayor o menor grado, ya sea que lo quiera o no. Mientras más tiempo pasa, más fuerte la víctima se une emocionalmente a su agresor. O sea, por un lado, su vida se convierte en un infierno. Para el protagonista, su vida se volvió un infierno. Empezó a consumir drogas, bajó de peso, cayó en depresión, lloraba, perdió su casa, no podía estar con su mujer. Por cierto, él eligió a una persona transgénero. Eso también es una conversación interesante aparte, porque fue violado y quería seguir experimentando esa violencia. Empezaron a atraerle los hombres con apariencia femenina, pero él era muy consciente de esto. El chico era bastante reflexivo y consciente. Por cierto, los actores actuaron de manera magnífica. No son actores conocidos, pero actuaron de manera magistral. ¿Estás de acuerdo? Y esa mujer gordita también actuó de forma fenomenal. Todos, absolutamente todos actuaron al más alto nivel, fue impresionante. Y por eso, si tomamos a cualquiera de las víctimas, siempre lleva dentro de sí ese formato grandioso de una persona que ha sufrido desde el principio. Ella es la que atrae a ese agresor, ella atrae con su miedo. Ahora estamos hablando en diferentes planos, ¿verdad? Ahora estamos siguiendo un concepto más psicoanalítico, ¿entienden? Es algo profundo, muy analítico. Y todo lo de los forenses, derechos y así, la ley, eso está en otro plano completamente diferente para nosotros. Son cosas en diferentes planos, ¿de acuerdo? Eso es todo. Ahora estamos hablando sobre el trabajo con la víctima. Y mientras más años pasan, más se fusiona con él. No puede dejar de pensar en él. Ya se vuelve parte de su psique. Ya vive con ella. Ella se duerme con él y despierta con él. Él siempre está en su cabeza. Solo puede distraerse de él por un corto tiempo y él vuelve a hacerse presente. Ella mira, ¿y qué escribió él? ¿Y qué escribió él? ¿Y qué escribió él? Ella lo lee. Se sumerge en eso, su conciencia se va cerrando y la víctima crece aún más. Empieza a desarrollarse el síndrome de Estocolmo. Ella empieza como a justificar en ciertos momentos a esa víctima, a culparse a sí misma por esto. Soy yo la mala. Tal vez miré de una manera equivocada, di motivo y así sucesivamente. Si no hubiera hecho eso, si no hubiera ido ahí, esto no habría pasado, podría haberlo evitado. Hay una autoagresión hacia sí misma. Sin saber qué era, si era fascinación, empatía o sentimiento de culpa. Pero no podía denunciarla, ni se te ocurra. A veces, en el fondo, acostado sin poder dormir y escuchando cómo ella sufría, me contenía con todas mis fuerzas para no llamarla. Es un juego muy interesante y, de hecho, si lo miras, incluso ese reportaje con Sobchak, 3 víctimas y son tan indefensas. Pero hay una chica ahí con el cabello rosado que vive con un tipo flaco así.
Ya empecé a hablar con él en un tono bastante elevado. ¿Por qué andas aquí? ¿Para qué viniste? ¿Para qué creas perfiles falsos? Le dije, si te acercas a ella otra vez eres un tonto, te las vas a ver conmigo. Y pienso, Dios mío, eso es su nombre. Ese tipo raro es el que te va a proteger. ¿Entiendes? Está claro que ella queda en una posición muy vulnerable. Las tres son chicas muy interesantes y las dos son como ratoncitas asustadas. La enfermera, veo que la enfermera por la que este chico ha estado detrás durante 11 años, realmente es alguien de quien uno podría enamorarse. Pero ella es tan infeliz como una madre soltera, toda triste. Ahí va, caminando con un abrigo todo viejo, salió de un edificio todo descuidado y se fue, se fue, se fue. Una víctima. Parece fácil atraparla, ¿no? No es como una chica que se sube a su auto en un estacionamiento privado con su esposo, un hombre normal, alguien respetable. Aún así es difícil acosarla. Aunque sabemos bien que incluso las estrellas han sido acosadas, incluso han matado a personas públicas. Pero eso es un poco diferente, ¿no? Es otra forma de acoso. Pero aquí es muy fácil acosar, ¿no? Son tan indefensas, tan víctimas y por cierto, el elemento de involucramiento se notaba muy bien en una de las víctimas. Ahora la voy a mostrar aquí. Cómo habla ella con su acosador, con su perseguidor. ¿Qué niño eres? He intentado hablar contigo. Eres como un niño. ¿Por qué viniste otra vez? Actúas como un niño. Él vino a verme otra vez. Siempre me dice, vas a ser mía, te amo. Le digo, oye, déjame en paz, déjame en paz. ¿Por qué actúas como un niño? ¿Creen que vendrá? Sí. Y de nuevo, no estoy tratando de culpar a la víctima de ninguna manera. Repito, la víctima nunca tiene la culpa, nunca. Incluso si la víctima salió desnuda a las 3 de la mañana y fue violada, ella no tiene la culpa de eso. El culpable es el violador, eso es algo que debemos tener muy claro. Ahora estamos hablando de algunos motivos muy profundos que tienen su propia vida. Les recuerdo que la víctima, la mayoría de las veces, no es consciente de esto, vive su propia vida aparte. En realidad, hay corrientes subterráneas y motivaciones propias. Y en la psicoterapia es muy importante precisamente dejar de identificarse con la imagen de tu propia víctima, entender cuándo se instaló en ti, qué quiere, cuáles son sus objetivos, qué está buscando, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. De lo contrario, no será posible salir de ese estado. Y él seguirá viniendo durante 10 años más si no se trabaja con esa víctima. Es decir, en este diálogo, ella como que le confirma sus fantasías. Eres como un niño, tú eres así, no, tú eres así. Y ahí están, yo vine. ¿Para qué viniste? No deberías venir. Sí, y en su caso, al menos ahora estoy analizando su caso en este formato. Y así es, sí. Es como si ella me dijera, todo esto es verdad, así es todo. Tienes una oportunidad, sigue adelante. Bueno, está bien, seguiré adelante, sé que te voy a conquistar, mi amor. ¿Qué más quiero decirles sobre este acoso? Este tema es increíblemente amplio. Por supuesto que uno puede sumergirse en él hasta el fondo, escribir libros, tesis, hacer películas, tener conversaciones interminables, ¿verdad? Bueno, vamos a resumir con una recomendación. Al menos ahora les he mostrado este retrato psicológico de este acosador. Espero haberles transmitido un poco este núcleo, ¿sí? Quiero decir que todos ellos son cobardes, todos. Se esconden, tienen miedo de ser atrapados, tienen miedo de que los puedan descubrir, exponer, de que esto se haga público de alguna manera. Ellos le tienen muchísimo miedo a eso. Entonces, si de repente eres víctima de acoso, decirte que te mudes urgentemente, cambies de teléfono,
Claro que puedes hacer todo eso, puedes mudarte, cambiar de número, cambiarlo todo, protegerte, cerrarte, pero eso ya lo has hecho 1.000.000 de veces. No te voy a decir nada nuevo ahora. Lo que sí te voy a decir es que esto hay que denunciarlo, hay que hacerlo público, hay que gritarlo fuerte para que todos los vecinos lo sepan. Hay que registrar todo, no de vez en cuando, sino sistemáticamente registrar absolutamente todo de principio a fin. Instala la mayor cantidad de cámaras posible en todos los lugares donde se pueda. Graba y registra todo, llena a la policía de tus quejas, haz que se preocupen por tus denuncias. Y personalmente, hablando de mí, yo pondría su cara por todos lados. Todos mis vecinos sabrían que él es un acosador. Ya todos lo saludarían. Hola Fedenka, otra vez viniste. De preferencia no andes sola, ve con un grupo grande para que todos lo vean, lo observen y lo graben. O sea, él debe salir a campo abierto, hay que exponerlo ante todos. Miren, aquí está él, esto es lo que hace, así es él, gente buena, miren lo que está haciendo. Estas chicas que acudieron con Sobchak hicieron lo correcto, es decir, hablaron de esto y lo hicieron público, lo mostraron, lo demostraron. Miren, esas son acciones muy correctas, porque no puedo decirles, chicas y chicos, bueno, principalmente chicas, no necesitan pagarle a unos señores para que se vayan con él al bosque y allá le muestren y le digan algo muy fuerte. Puede que tarde mucho en salir de ese bosque. No sé si saldrá de ese bosque. No puedo decirles eso, no puedo proponerlo, ¿verdad? O arreglar algo con algún policía para que preste especial atención a ustedes, para que les ayude de una manera especial en este asunto. Como que sí quisiera, pero no puedo simplemente tomar y recomendarles eso aquí en el video, porque sería ilegal hacer algo así. Por eso hay diferentes maneras de explicarle la situación a esa persona. O arreglar algo con algún psiquiatra, porque aquí se necesita una hospitalización forzada. Ya es hora de hospitalizar a esa persona, ya representa un peligro para sí misma y para los demás. Así es la cosa, así es, mis gatitos. Pero es terrible que en Rusia no exista esa ley. En Estados Unidos sí la hay. Escribes todo muy rápido y él no tiene derecho a acercarse a ti en absoluto. Es una ley maravillosa. Esto aplica para los ex que ya no están en sus cabales, para varios abusadores, como los que golpeaban a su esposa. A ese tipo le dan rápido esa orden, como dicen, una orden de restricción, no recuerdo cómo se llama. Y ya, si se acerca otra vez, lo meten a la cárcel. Tengo mucha esperanza de que en Rusia exista esa ley para proteger a nuestros ciudadanos de personas que no están del todo bien. Ellos deben tener miedo. Ya de por sí son cobardes, pero lo más importante aquí, como ya dije, es hacer público todo eso. Pero aquí lo más importante es trabajar en tu propio miedo, trabajar en tu propia víctima. Así que, mis queridas, las beso y las abrazo con mucho cariño. Las invito a mi grupo psicoterapéutico donde trabajamos mucho el tema de la víctima, lo trabajamos profundamente, vengan, tendrán acceso a todos los materiales, todo, incluso los videos privados, todos los ejercicios, todo. Las meditaciones, todas mis cartas metafóricas, todo eso estará disponible, todo lo que publiqué durante el año. Es un gran tesoro, les espera toda una biblioteca por una cantidad mínima, es decir, es una suscripción a la que se pueden inscribir, el enlace está abajo en la descripción. Y formarán parte de nuestro grupo y en cualquier momento pueden cancelar la suscripción, eso es todo, pero diariamente recibirán de mí información muy útil, les grabo material sumamente importante, es decir, es una formación completa. Ahí trabajamos con la víctima y con muchas otras cosas más. Es decir, yo elijo un tema y trabajamos sobre ese tema durante 2 o 3 semanas. Así es, mis queridas. En este momento lo que estamos viendo es gestión del tiempo, cómo administrar el tiempo, pero volvemos periódicamente al tema de la víctima. Así que vengan, mis queridas, las espero con ansias en el grupo reina, mejor dicho, se crea y reina una atmósfera muy cálida,
amigable y de mucho apoyo. Eso es todo.